Hay un tipo de soledad que no nace de la timidez, tampoco de un carácter raro. Es una soledad distinta, la que aparece cuando algo dentro de ti empieza a rechazar el aire que respira el mundo, como si tu mente desarrollara una alergia a la época. La gente lo llama aislarse, pero a veces no es aislamiento, es retirada. Y retirarse no siempre es perder. A veces es la primera forma de conservarte. Hoy quiero explicarte una idea de Byung-Chul Han, que cuando la ves no se te va. Vivimos en una sociedad que ha convertido la vida en rendimiento, no solo el trabajo, la vida, el descanso, la imagen, el cuerpo, la forma de hablar, la manera de relacionarte. Todo se ha llenado de una exigencia silenciosa. Optimízate. Y en ese clima la soledad se vuelve extraña, porque deja de ser un espacio natural y pasa a ser una anomalía. Algo que hay que justificar. Han dice que el poder ya no funciona principalmente como antes, prohibiendo y castigando. Funciona seduciendo. No te dice debes, te dice puedes. Y esa palabra parece libertad, pero es una trampa elegante. Si puedes, entonces es tu responsabilidad. Si no lo logras, si no mejoras, si no avanzas, si no brillas, no hay un sistema al que culpar. Te culpas a ti. Y ahí aparece el sujeto de rendimiento. Una persona que se explota a sí misma creyendo que se está realizando. En este mundo, incluso la socialización cambia de naturaleza. Antes una conversación podía ser una forma de estar con alguien. Ahora, para mucha gente, se parece a otra cosa. A una vitrina, a una presentación, a una pequeña audición. No siempre es consciente, pero se nota. La conversación se vuelve una especie de intercambio donde ambos calculan, aunque sea en miniatura, qué imagen están dejando, qué lugar ocupan, qué impresión causan. Y cuando eso se vuelve la norma, la intimidad se vuelve difícil, porque la intimidad necesita lo contrario: bajar la guardia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has estado con gente y te has sentido más solo que cuando estás realmente solo? Esa es una soledad moderna. Estás rodeado de señales, de mensajes, de palabras, de risas, pero nada toca nada, nada atraviesa, todo resbala. Eso es lo que Han ve como una época saturada de comunicación y al mismo tiempo empobrecida de vínculo. Más contacto, menos encuentro. Y cuando esa forma de socializar se vuelve cotidiana, algunas personas empiezan a sentirlo como una contaminación mental. Se cansan rápido, les drena, no porque odien a la gente, sino porque perciben que allí no está ocurriendo lo que supuestamente está ocurriendo. Hay una especie de teatro. Sonrisas automáticas, frases de protocolo, bromas que rellenan silencios, historias contadas para obtener una reacción. Y el que lo ve no necesariamente es mejor, pero sí se siente fuera de lugar, porque su búsqueda de sentido choca con esa superficie. El neoliberalismo, y aquí Han es muy claro, no solo organiza la economía, organiza la psicología, hace que vivamos como pequeñas empresas, gestionando nuestra energía, nuestra marca, nuestras relaciones, nuestra productividad emocional. Y cuando todo se convierte en inversión, la amistad empieza a aparecer networking. El amor empieza a parecer un catálogo. La presencia empieza a parecer una oportunidad, y entonces pasa algo brutal. El otro deja de ser otro, se vuelve un medio. En ese punto, la soledad aparece como alivio, no como premio, como alivio. Es el único lugar donde no tienes que performar, donde no tienes que estar interesante, donde no tienes que venderte, donde no tienes que optimizar nada. Por eso la soledad atrae a quien está cansado de actuar, aunque ese cansancio no sea físico, es un cansancio ontológico, agotamiento de existir en un mundo que te exige estar siempre disponible, siempre positivo, siempre productivo, siempre conectable. Y aquí está la paradoja.
El sistema presume de hiperconectividad como progreso, pero esa hiperconectividad es muchas veces una máquina de dispersión. Te mantiene reaccionando, te mantiene en lo inmediato, te mantiene en un presente fragmentado, donde es difícil sostener un pensamiento largo, una conversación profunda o una relación sin distracciones. El ruido no solo molesta, gobierna. Porque quien no puede concentrarse, tampoco puede resistir. Entonces, cuando ves que una parte de la gente empieza a preferir el silencio, la lectura, el paseo sin móvil, el café sin pantalla, no es solo introversión. Es una forma de recuperar continuidad interior, una forma de volver a escucharte. Y por eso, para Han, lo importante no es romantizar la soledad, sino entender por qué está creciendo, porque mucha vida social se ha convertido en un entorno de evaluación constante. Y si esto te resuena, quédate, porque ahora viene lo más incómodo. ¿Por qué a un sistema así le conviene que tú acabes solo? La pregunta es simple. Si la soledad es tan dolorosa para tanta gente, ¿por qué parece expandirse en todas partes? ¿Por qué incluso quienes desean conexión muchas veces acaban refugiándose? La respuesta de Han no es una conspiración de película, es más fría. La estructura misma del sistema empuja hacia ahí, y además lo aprovecha. Primero, una sociedad basada en rendimiento necesita individuos gestionables, personas que se autoorganicen, se automotiven y se autocorrijan. La soledad ayuda a eso, no porque sea buena, sino porque reduce fricción. Cuando estás solo, no negocias, no discutes, no te expones a la diferencia. Y la diferencia es lenta, la diferencia interrumpe. La diferencia obliga a escuchar algo que no encaja con tus planes. Por eso la época prefiere lo fluido, lo rápido, lo compatible. Segundo, un individuo solo consume mejor. La soledad abre un hueco, y ese hueco se llena con pantallas, compras, entretenimiento, cursos, productos, suscripciones, experiencias. No necesitas que te vendan algo con violencia, basta con que te prometan calma, sentido o pertenencia, y el mercado ofrece exactamente eso, empaquetado. Incluso la espiritualidad se vende, incluso el descanso, incluso la meditación, incluso el tiempo para ti. Aquí ocurre algo que es casi perverso. La soledad, que podría ser un refugio contra el mercado, es reempaquetada como mercancía. Soledad productiva, tiempo a solas para mejorar, journaling para rendir más, rutina matinal, dopamina detox. Todo se convierte en estrategia. Incluso el espacio donde ibas a respirar se convierte en otra tarea. Y tercero, la soledad debilita lo común, y esto es esencial, porque lo común es donde aparece la resistencia. Lo común es donde una experiencia deja de ser mi problema y se vuelve nuestro problema. Lo común es donde la gente puede decir, esto no me pasa solo a mí. En cambio, cuando estás aislado, la narrativa dominante se vuelve más fuerte. Si estás mal, arréglate. Si no encajas, adáptate. Si te cansas, gestiona tu energía. Todo se psicologiza, todo se individualiza. Han llama a esto un cambio de régimen, del control externo al control interno. En lugar de reprimirte, te inducen. En lugar de prohibirte, te empujan a optimizarte. Y si algo no funciona, la culpa cae sobre ti. No has sabido gestionar. No has sabido comunicar, no has sabido poner límites, te falta inteligencia emocional, te falta mindset, te falta disciplina. Aquí entra una idea clave, la tiranía de la positividad. En un mundo donde se exige estar bien, cualquier crítica parece enfermedad. Si dices, esto es absurdo, te llaman negativo. Si dices, esto no tiene sentido, te llaman pesimista. Si dices, no quiero jugar este juego, te llaman raro. Así la crítica se transforma en un defecto personal y el sistema se protege sin necesidad de censura.
porque la gente se autocensura para no ser etiquetada. Por eso, mucha lucidez termina en silencio, porque hablar tiene costo social. Decir ciertas cosas te coloca fuera, te convierte en el incómodo. Y una de las formas más eficaces de control es hacer que el disidente se sienta aislado. No hace falta expulsarlo oficialmente, basta con que el entorno empiece a mirarlo como si exagerara, como si fuera intenso, como si estuviera amargado. Poco a poco, la persona aprende que la profundidad no es bienvenida, y entonces deja de ofrecerla. El problema es que la época necesita superficialidad para funcionar con velocidad. La superficialidad reduce conflicto, reduce preguntas, reduce la posibilidad de detenerse, y el sistema adora el movimiento constante. Trabajar, producir, consumir, responder, publicar, reaccionar. Por eso la dispersión no es un accidente, es una condición útil. Un ciudadano cansado y distraído no cuestiona, solo sigue. En este punto alguien podría decir, vale, pero entonces la soledad es mala. Y aquí hay que ser cuidadoso. No se trata de idealizar el aislamiento como si fuera virtud. La soledad puede ser dolorosa, puede volverse encierro, puede volverse rumiación. Pero lo que Han nos permite ver es otra cosa, que muchas veces la soledad aparece como respuesta inmune, como un rechazo, como un cuerpo que se aparta de un ambiente tóxico. Piénsalo así. Si te metes en una habitación llena de humo y toses, el problema no es tu tos, el problema es el humo. Pero el sistema preferiría que creas que tu tos es una debilidad, porque así no cambias de habitación, te cambias a ti y empiezas a comprar soluciones, terapias, cursos, hábitos, hacks, métodos, estrategias para funcionar mejor en el humo. Y mientras tanto, se pierde una posibilidad preciosa: usar la soledad no para desaparecer, sino para reconstruir el vínculo de otra forma, no con cualquiera, no en cualquier espacio, sino en lugares donde no haya performance. Ahora vamos a eso. ¿Qué se puede hacer con esta idea sin caer en nihilismo ni en romanticismo de ermitaño? ¿Cómo se vive sin que el sistema convierta tu vida interior en otra cadena? Parte 3. Si hay una salida en Han, y la hay, aunque no sea un manual de autoayuda, tiene que ver con recuperar espacios donde la vida no sea rendimiento. Lugares donde no estés obligado a producir una versión optimizada de ti mismo. Y eso, hoy, es más revolucionario de lo que parece. Lo primero es distinguir entre dos soledades. Una es la soledad impuesta, la que te cae encima cuando no encuentras a nadie, cuando no tienes red, cuando la vida te expulsa. Esa soledad duele y puede destruir, pero hay otra, la soledad elegida como pausa, como claridad, como protección. Esa no es huida, es un límite, es una forma de decir, aquí no. El problema es que el sistema quiere colonizar incluso esa segunda soledad, quiere convertir tu refugio en una fábrica. Usa tu tiempo a solas para ser mejor. Por eso, la primera resistencia es simple y difícil: tener ratos donde no optimizas nada, donde no conviertes tu vida en proyecto, donde no haces de ti mismo una empresa. Un ejemplo: estar con un libro sin convertirlo en resumen y aprendizajes para aplicar mañana. Caminar sin medir pasos, escuchar música sin que sea productiva. Hablar contigo sin que sea journaling para objetivos. En un mundo donde todo debe servir para algo, hacer algo que no sirve es una declaración de libertad. Y Han tiene una palabra para esto, aunque la diga a su manera: recuperar la posibilidad de contemplar. Lo segundo es recuperar el encuentro sin utilidad. Esto es crucial, porque muchas personas no odian socializar bajo lógica de mercado. Odian la conversación como vitrina, odian la amistad como inversión, odian el vínculo como transacción. Entonces la pregunta no es, sal más.
La pregunta es, ¿dónde puedes estar con gente sin actuar? Eso puede ser algo pequeño, un amigo con el que no tienes que impresionar, una conversación larga sin interrupciones, un grupo de lectura donde no se compite, un lugar sin pantallas en la mesa, un pacto simple. Hoy no venimos a rendir, venimos a estar. En una época obsesionada con el rendimiento, el estar se vuelve subversivo. Lo tercero es aceptar algo incómodo. Lo común implica fricción. La diferencia molesta. El otro real no es un espejo. Por eso, si solo buscamos espacios donde todo sea cómodo, terminamos en burbujas. Y las burbujas se parecen a la soledad, aunque estén llenas de gente. Son entornos sin alteridad. Diría que ahí se expulsa lo distinto. Pero lo distinto es precisamente lo que te despierta, lo que te obliga a pensar, lo que te saca del algoritmo interior. Entonces, construir comunidad hoy no es juntar gente que opina igual, es crear lugares donde sea posible hablar sin convertirlo en espectáculo y sin convertirlo en guerra. Lugares donde puedas decir, no sé, me duele, no entiendo, esto no me cuadra, sin que te diagnostiquen como negativo. Lugares donde la crítica no sea una enfermedad. Y aquí viene la parte más práctica. Si sientes esa soledad moderna, no te preguntes solo ¿qué me falta? Pregúntate ¿qué estoy rechazando? Porque quizá tu cansancio social no es una falla, quizá es una señal. Quizá tu cuerpo y tu mente están detectando una forma de relación que te obliga a traicionarte. Esto no significa que estar solo sea el destino final. Significa que puedes usar la soledad como laboratorio, como un lugar donde recuperar profundidad, donde volver a concentrarte, donde reencontrar tu propia voz sin eco de audiencia. Insiste mucho en cómo la atención se ha vuelto campo de batalla, y una de las cosas que más destruye la atención es vivir reaccionando a estímulos diseñados para capturarte. Por eso, un gesto mínimo puede ser enorme: elegir momentos de silencio real, sin pantalla, sin música de fondo, sin podcasts para aprovechar. Solo silencio. Al principio incomoda, porque la época nos ha entrenado para temerlo, pero ese silencio te devuelve algo, continuidad interior, y con continuidad interior vuelven preguntas que el ruido no deja aparecer. Ahora, si todo esto está resonando contigo, quiero cerrar con una idea que cambia el ánimo. No estás roto por no encajar en ciertos espacios. A veces no encajas porque estás viendo algo que otros no quieren ver. Y no porque seas especial, sino porque estás cansado de fingir, cansado de actuar, cansado de convertirte en producto. Cansado de actuar, cansado de convertirte en producto. La salida no es aislarte para siempre. La salida es elegir mejor dónde pones tu presencia, elegir lugares donde no tengas que venderte, elegir vínculos donde el otro no sea un medio, elegir tiempos donde no seas rendimiento y, sobre todo, recordar esto. Cuando el sistema te dice conecta más, muchas veces lo que quiere no es tu vínculo. Quiere tu participación, quiere tu atención, quiere tus datos emocionales, quiere que sigas jugando. Así que la pregunta final no es ¿por qué estoy solo? Es ¿qué tipo de vida estoy protegiendo cuando me retiro del ruido? Déjamelo en comentarios con una palabra: refugio o trampa. Y si quieres que el siguiente vídeo conecte esto con otra idea de Han, la atención, el cansancio, la positividad, dime cuál: atención, cansancio o positividad.